¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Punto y Seguido, en donde les acompaña Cora Sánchez, coach de vida, mi compañero Roberto Cornejo, analista político, muy reconocido locutor. Sí, dice que, pero es que tiene una carrera espectacular, Roberto. Y bueno, tengo la fortuna de compartir este programa con él. Y les estamos transmitiendo desde KDHK.tv, desde los estudios de San Diego, California. Somos parte de la cadena de Hispanic World Television, la televisora más grande en línea ahorita. Y nos encanta, bienvenidos a todos, saludos a nuestros compañeros que nos ven en Estados Unidos, en México, en Argentina. Saludos en especiales a Beijing, gracias por todos los comentarios que nos mandan. Saludos a Chile, Argentina, a Perú, a Colombia. Y bueno, el programa de hoy se trata de el descubrimiento y la evolución. Y acabamos de festejar el día de Cristóbal Colón y me encantó que propusieras el tema, Roberto, se me hace muy acertado. ¿Qué significa para ti esto? Mira, lo que pasa es que Roberto Cornejo, estoy aquí saludándoles de nuevo, perdónenme ustedes. Es un tema muy difícil, de alguna forma, es un tema polémico. Como tú dices, acabamos de pasar el día 12 de octubre, en 1492, fue cuando se avistó la isla de El Salvador, como la llamó en ese momento, ahora sería Haití. Está en confusión cuál sería ahora, pero es una de esas islas del Caribe. Y el marinero, el capitán Cristóbal Colón, por cierto, genovés, en aquella época Génova pertenecía a Italia, porque en Europa ha cambiado como, no les podría decir cuántas veces las islas han cambiado de dueño, y en ese momento Cristóbal Colón vivía en España, había ya hecho su periplo por Portugal y había pasado a España y presentó su proyecto a la reina Isabel. Por cierto, fue un proyecto que no lo tomaron muy en serio. Las primeras 2 veces que lo presentó se lo negaron feamente, pero se fue relacionando en la corte, y un hombre muy hábil y muy tesón, con un tesón impresionante, muy necio, como diríamos ahora, consiguió que la reina le financiara una expedición. Por cierto, una expedición de lo más raquítica y verdaderamente pobre, Por una expedición de tal envergadura, le dio 2 barcos muy chicos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en tamaño real los barquitos. Había uno en San Diego, en Acapulco había otro. En muchas partes del mundo han reproducido los barcos que traía Cristóbal Colón. Y te voy a decir, ahorita no cruzarías la bahía en uno de esos barcos, de ese tamaño son, de pequeños, de espantosos. Claro, muy bonitos verlos en las pinturas, pero de ahí a cruzar el mar en ellos hay una gran cosa. Entonces, amigos, vamos a tener ese programa acerca del descubrimiento, mencionando a Cristóbal Colón y sus casos curiosos. Te iba yo a hacer la comparación. A Colón le dieron 90 marineros, 3 barcos bastante pequeños, y para compararte el tamaño de las cosas, a la hija de la reina católica, cuando se casó, la reina le prestó para protegerla 130 barcos y 25,000 soldados para que cruzara nada más en el Mediterráneo en su luna de miel. Eso te da una idea el tamaño y el respeto que tenía a esta expedición, que no iba a ningún lado, iba a buscar un camino para llegar a la India, y nunca lo encontró porque se tropezó con América, lo que en ese tiempo no sabía ni qué era, ¿no? Se tropezó con unas islas nuevas y vino el gran descubrimiento. Así es como empezó todo. Se me hace tan interesante todo eso que nos compartes, y me gustaría irlo analizando por partes. Está este hombre que pues tiene su vida hecha, es una personalidad importante a tal grado que tiene audiencias con la reina. Realmente hay algo dentro de él, Roberto, que es como una llama, ¿no? Como un empuje de vida que lo lleva a dejar todo lo que él conoce para ir a este terreno desconocido. Bueno, en este caso, agua. Y compartíamos, es verdad que en ese entonces ya se hablaba de que la Tierra era redonda, pero era la teoría, era la conversación. En realidad, muy poca gente se había atrevido a navegar tan lejos.
como tú dices, Cristóbal Colón no fue el primero, pero tampoco era lo más común atravesar, ir a mar abierto, no había GPS, no había nada de localización, es lanzarse a la aventura con un sueño. Y qué impactante, ¿no? ¿Qué pudo haber estado sintiendo este hombre que dijo, dejo todo lo que conozco por ir a este lugar nuevo de descubrimiento? Que es como algo así como un llamado, yo le digo un llamado divino, porque es enfrentarse a miedos, es ir a un lugar donde no había estado antes, no sabía lo que se iba a encontrar. Y como dices tú, él estaba viendo que para una boda había unos recursos prácticamente ilimitados, pero cuando él habló de ir a atravesar el océano, le dieron recursos pequeños. Aún así se montó y embarcó. Como te decía yo, él no sabía dónde iba, ¿eh? Él estaba buscando un camino a la India. Y vamos a hacer el programa un poco ¿cómo te diré? Con desbarajuste. Él iba en camino a la India. Por eso cuando vio a los nativos dijo, son indios, porque pensó que estaba en la India. Desde ahí, mal llamados indios, los aborígenes americanos. No somos indios, somos mexicas, somos cualquier tribu, pero ya se nos quedó los indios, ni modo. Pero te digo, él estaba buscando un camino corto. Él no se iba a lanzar a cruzar el mar, a descubrir América. Eso lo hizo porque no sabía y se perdió. Él tuvo problemas de insurrección en sus barcos, traía 2 capitanes buenísimos, que fue lo mejor que consiguió, a Pinzón y ahorita se me va el nombre del otro, los hermanos Pinzón. Hay una canción que por eso me acordé, los hermanos Pinzón eran los capitanes de de los barcos pequeños, y él venía en el barco grande, y tuvieron hasta insurrecciones, porque a la cuarta semana que no encontraban tierra, los marineros le dijeron, ¿sabes qué? Vámonos de regreso, se nos va a acabar la comida, se nos va a acabar. Y en aquella época había enfermedades brutales en los barcos que se llamaba escorbuto. O sea, la falta de vitamina hacía que se murieran los marineros. La falta de agua fresca, una serie de cosas. Tenían que llegar. Fue cuando descubrieron la isla. Hasta ahí, esto es una historia muy bonita. Es una historia de éxito, es una historia realmente de hombres muy arrojados, muy valientes, porque de todas maneras simplemente el echarse a la mar, aunque los planes sean otros, llegaron a donde llegaron y tuvieron el éxito. Y aparte, hay una parte que escribe, esto no es la conquista, nada que ver con la conquista todavía, esto es el descubrimiento. Y ya tenían miedo de no saber cómo regresar. Si tú navegas 3 semanas, 4 semanas, mes y medio hasta encontrar algo, después acuérdate que no traen motores. Y no hay cómo dejar marcas. Van con aire, van con velas, no sabían cómo regresar, tenían el miedo de no poder regresar. De hecho, se separan en una tormenta y uno llega a Cádiz y el otro llega a otra parte de España, en fin, llegan de regreso. Y ahí ya, pero vamos, me estoy adelantando, me estoy tropezando con las cosas. Llega a América, encuentra a los nativos, encuentra a las nativas, muy curioso, en las islas caribeñas, que ahora serían las islas caribeñas, y reúne una serie de pruebas de que llegó a un lugar desconocido, todavía sin nombre. Por lo tanto, no tenía lo que le puso la Nueva España, porque venía de España, pero no tenía un nombre propio. O sea, la Nueva España regresa a ver a los reyes con de las cosas, aves con plumajes súper exóticos, preciosas, animales raros, los indios nuevos que allá estaban aprendiendo, les fueron enseñando palabras para el beneplácito de la reina y del rey. Cosa muy curiosa, cuando lo recibe el rey, no lo recibe inmediatamente que llegan, sino preparan, saben, y montan una ceremonia muy al estilo de los reyes, ¿no? Y ahí los reyes lo reciben, por primera vez los reyes se levantan y lo dejan sentarse cerca, eso no se usaba. O sea, una serie de distinciones. Fue VIP. Sí, o sea, en ahí se vuelve. Y entrega, y ahí empiezan las cosas, vende a las indias que llevaban, pues casi eran unas personas casi de circo, ¿no? Las venden todo, hacen negocio, los convence de que hay oro en América. Y consigue entonces que la reina diga, a ver, ahora sí, vamos a ser más fuerte. Y él hace 4 viajes.
hasta me parece que en el tercer viaje ya toca lo que ahora es América. Se me hace fascinante, porque tú manejas la historia entera y te escucho y aquí puedo estar horas escuchándote por la manera tan interesante que nos cuentas los datos y cómo he ido evolucionando. Mi parte es más la humana, desarrollo humano. A mí se me hace fascinante, Roberto, cómo alguien se atrevió a ir tan lejos y como dices tú, iba a la India y terminó en América. Y a mí eso me inspira. Yo digo, ¿cómo de pronto nos llega este empuje, esta energía de querernos mover, de querernos descubrir algo nuevo? Y para algunos es viajar a un país distinto, con una cultura distinta, ir a vivir a un lugar distinto. Para algunos es quedarse en la misma ciudad, quizás con una profesión distinta. Para algunos es emprender un negocio nuevo. O sea, todos estos escenarios en realidad es lo que está viviendo Cristóbal Colón. Se estaba lanzando un terreno desconocido, sin saber qué iba a pasar, pero es tanto ese deseo de descubrir, de llegar, ¿no? Es como un llamado. Y me impacta que aún equivocándose, llegando al lugar a donde no iba, inclusive llamándole a los nativos del lugar con nombre que no era, en lugar de decir, no, se equivocó, lo hizo todo mal. Cuando seguimos ese llamado y vamos hacia lo desconocido, pues llegamos a nuevos terrenos. Quizás no es lo que esperábamos, quizás no era lo que teníamos planeado. Sin embargo, ahí es donde interviene la vida, ¿no? Hablábamos del Ser Supremo y nos lleva donde tenemos que llegar. Ahora, no todo el mundo está hecho para este tipo de viajes. Hay gente que está hecha estable para quedarse en casa. Hay gente que no es exploradora y es igual de valiosa. Pero los que tienen esa llama, Roberto, si no lo hacen, se mueren. O sea, si no la siguen, se asfixian, ¿no? Esta era la profesión de él. Él es un marino, es un cartógrafo, que en aquel momento es muy importante la profesión de cartógrafo, tan importante que después el nombre de esa nueva cosa que descubrió, que todavía se llama Nueva España, recibe el nombre del cartógrafo que la dibuja, que dice, bueno, es así, y hace el primer plano, el primer mapa de América, Américo Vespucio, un muy famoso cartógrafo, y cuentan. Yo les quiero decir una cosa, las historias que les estoy diciendo son historias de hace 500 años, que las han escrito 75 veces y tienen una serie de diferencias. Yo lo que les quiero decir es para que tengan ustedes la curiosidad de informarse acerca de ellas, porque el desarrollo humano que sucedió gracias a este descubrimiento, que como dije al principio, posiblemente no fue ni el segundo, ni la tercera, ni la quinta vez que llegaba un barco a América, pero sí fue la primera en que establecieron un conocimiento y una ruta de ida y vuelta. Erickson, 300 años antes, había llegado con los vikingos al norte de Estados Unidos, pero no regresaron ni fundaron una colonia que se extinguió por alguna razón y ya no la unieron a Europa. Esta fue la primera vez que se une Europa a este nuevo territorio y empieza la colonización, pero primero hay la terrible conquista. Pero ya no fue con Cristóbal Colón. Por eso a mí se me hace que tumbar las estatuas, como está pasando en todo Estados Unidos, de Cristóforo Columbus, por su nombre en latín, o de Cristóbal Colón en México, que las tienen que proteger, es negar mucho. Hay muchos puntos de vista. Para mí fue el encuentro de la hispanidad. Aquí nace, de alguna forma, me encantaría tener otro calificativo para no decir nace, pero se crea una especie nueva, tampoco, una raza nueva, vamos a decirle, aunque esté mal dicho, que son los latinos. Son esa mezcla de los indios americanos con los españoles, y pues ahí estamos. Yo no puedo negar. Pues sí, yo no puedo negar. Yo orgullosamente, uno de mis antepasados viene de Aztlán, o sea, de la parte norte de Nayarit, Tepic Nayarit en México, que es donde se supone, y corríjanme por favor, que parten los aztecas hacia la Ciudad de México. Y de ahí o sea, tengo una parte azteca, mi papá es más bien alemán, español, o sea, somos, ¿cómo les diré? Una conjunción
de personas de diferentes partes del mundo que hace que ese desarrollo sea tan interesante. Y lleva la evolución. Me encantó lo que tocaste, y es que cada era, cada etapa ha tenido sus propias costumbres. Por ejemplo, antes era una costumbre tener esclavos y intercambiarlos y venderlos. Puede que no estén de acuerdo con eso. En estos tiempos eso estuviera totalmente fuera de lugar. Pero en esa época era algo que se hacía. Así como quizás ahorita ustedes tienen a alguien que les ayude en su casa con un sueldo bajo, por ejemplo. Que a lo mejor en un futuro eso va a ser algo terrible, y ahorita para nosotros es algo normal. Antes se vendía a la gente, había esclavitud, había en la conquista, la matanza, el asesinato. Sí, fue muy violento, no fue acuerdo mutuo como nos encantaría, no fue una democracia, quizás lo vemos como que no fue un ganar-ganar, pero sin embargo es importante leer y entender lo que se vivía en esa época y de los ancestros, las generaciones cercanas que ellos traían. Era, o sea, ¿hace cuánto de que en el Coliseo tenían a las personas ahí combatiendo con animales? O sea, el tipo de diversión que se usaba en esa época era muy distinta. Entonces, sí, a mí me parece muy triste que ahorita quieran tumbar, bueno, quieran condenar cómo fue el pasado, cuando en realidad fue un paso más en la evolución. Entendimos que esa no era la manera, y así hemos ido evolucionando. Cuando llegan aquí a México, los indígenas en México también tenían rituales de ofrecer a personas. Ellos felizmente se sacrificaban para que los mataran, para adorar a su Dios, ¿no? Así como ahorita también tienes gente que da su vida con bombas porque están alabando al tipo de religión que practican y causan destrozos. Yo no digo que eso sea correcto, lo único que digo es parte de la evolución de la humanidad, es parte de cómo se han ido manifestando corrientes espirituales o religiosas, y es parte de nuestra historia, es lo que es. Y como dicen, ¿no? A veces vemos la historia para tomar ejemplos de lo que es correcto, de lo que nos funciona. Y a veces podemos ver la historia, como dices tú, las bombas que se aventaron en una ciudad durmiente, lo que pasó con la Primera Guerra Mundial, o sea, y cuando llegaron después los nazis. Ha habido cosas de la evolución de la humanidad, sí han sido terribles, fue mucha sangre, fue mucha muerte, mucho sufrimiento. Sin embargo, es parte de lo que somos ahora, nos ha llevado a este despertar. Yo no puedo estar de acuerdo en la maldad humana. Esa ha existido, como tú dices, toda la vida. Si los españoles, ya cuando no exactamente el grupo de Colón, pero el siguiente grupo que ya cuando se dio España cuenta que había oro, que la voracidad de los reyes católicos tenían que ser católicos, es impresionante, y entonces ya mandan una expedición de conquista, que es la que trae Hernán Cortés. Pero vamos a poner, como tú dices, no se puede juzgar épocas pasadas con leyes actuales. No se puede aprobar ni el canibalismo, ni la extrema crueldad de los mayas, por ejemplo, o el canibalismo de los aztecas. Si los españoles no han ganado, posiblemente se los hubieran comido, Digo, porque era la costumbre y no había más. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces no podemos juzgar lo de ahora, lo de antaño, con las leyes de ahora. Lo que sí, la crueldad fue extrema en los dos lados. Pero ¿por qué eran los tipos? Los tipos que vinieron a la conquista, ya con Hernán Cortés, la mayor parte de ellos eran expresidiarios, con una larga, no vino lo más educado, era conquista, vino los mercenarios, el guerrero de paga, que todavía se usa, todavía ocupamos países con soldados de paga. El ejército americano es de soldados de paga, de fortuna que le darían en aquella época. Entonces, lo que pasa es que la crueldad fue brutal. En la conquista fue brutal, las diferencias fueron brutales. Y luego vino la parte que causó todavía más muertes, que viene acompañando a la humanidad, que es el choque de religiones.
Es el que las guerras más grandes que han existido siempre han tenido un choque de religiones. Cuando viene el conquistador con su religión y se encuentra al aborigen, al indígena con su religión, viene ese choque de destruir y eso causa todavía más muertes. Y bueno, tenemos muchas cosas, las enfermedades, que en Europa ya no mataban gente porque se habían desarrollado los anticuerpos, pero llegaron aquí con una viruela que diezmó la población de América en un 30-40%. Acabó con la población de Tenochtitlán, los indios morían sin saber de qué morían. Sí, a mí se me hace impactante leer todo esto de la historia y luego regresar aquí al año 2020. Y hoy, bueno, en el coaching que doy, hoy me contactó un colega que quiere empezar su carrera como consultoría de empresas, ¿no? Y me dice, Cora, estoy mandando emails y no he logrado tener el éxito que busco, los clientes que busco, ¿cómo le hago? ¿Será posible? Son tiempos de pandemia, son tiempos difíciles. Y yo nada más me quedo pensando, porque pues justamente ayer fue el día de Cristóbal Colón, me quedo pensando, a ver, un hombre con 90 marineros y 3 barquitos miniatura cruzó el Atlántico buscando una tierra desconocida, enfrentando hambre, enfermedades, llegar bastante vulnerables, ¿no? O sea, qué tan armados y listos para pelear. Llegaron vulnerables a unas tierras nuevas. Si eso es posible, una empresa nueva de consultoría es posible, claro. Un negocio nuevo, un restaurante, claro. Que estudiar la carrera o la profesión que elijan, claro. O sea, tenemos tanto ejemplo en la historia de valentía. Y a mí me encanta escucharte todas esas historias que me cuentas acerca del descubrimiento, de cómo hemos ido evolucionando, de ese empuje que tenemos. Porque pasa algo curioso. Todos sabemos que lo que vemos fuera es espejo de lo que llevamos dentro, ¿no? Es decir, nosotros interpretamos el mundo según los filtros que nosotros tenemos. Lo que yo logro ver de Roberto en sí es mi reflejo en Roberto. O lo que yo logro ver en aquí mi camarógrafo y producción es mi reflejo de. Y es muy lindo porque pues ahí es cuando decimos las personas son espejo de nosotros. Pero así como hay espejos chiquitos, hay espejos grandes, rectangulares, cóncavos, convexos, en donde nos vamos viendo de maneras distintas. Este llamado que tenemos a vernos a través de un negocio nuevo, llamado que tenemos de ir a hacer un viaje a un lugar lejano para conocernos a nosotros mismos en ese otro lugar. Y eso es una evolución personal. Es vernos en un espejo distinto, ver puntos ciegos, ver algo que no habíamos visto antes. Y sobre todo los empresarios que ahorita se están lanzando en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que están haciendo ajustes, se están viendo en espejos nuevos. Eso también es evolución. Entonces, más que frenarnos con miedo, yo diría, no, vete en este nuevo espejo y lánzate. ¿Qué estás viendo tú para trabajar en ti? Y lánzate. Y muchos me preguntan, ¿pero cuál es la mecánica? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo debo de hacer la venta? ¿Cómo debo de administrar? ¿A quién debo de contratar? Yo les digo, sí, la mecánica es importante. Más importante es vernos en el espejo y decir, wow, en esto he crecido y en esto necesito crecer. Y de verdad, si una persona se pudo subir a 3 barcos chiquitos con 90 marineros y hacer uno de los descubrimientos más impactantes de la historia, ¿qué no podemos hacer nosotros ahorita en el 2020 explorando nuevos territorios, nuevos panoramas, nuevas profesiones, nueva economía? Lo que tenemos que hacer es lo que los grandes marineros y los grandes aventureros y los grandes descubridores han hecho, quitarnos el miedo. Que nos gane la curiosidad por lo que no conocemos. La curiosidad es una de las emociones más bonitas que hay. Tengo curiosidad de saber que si nunca dejamos de aprender, vamos a conocer diario vamos. Si yo puedo escuchar a alguien y decir qué interesante lo que él dice, pues estoy aprendiendo de él. Si yo desecho lo que dice porque me distraigo, ya no aprendí nada. Cuando vienen estos, en este caso españoles, que llegaron españoles, llegaron mucho portugués y llegaron muchísima de otros, eran marineros, eran aventureros
Hay un gran escritor español, Pérez Reverte, que define muy bien lo que eran los marineros de aquella época. Eran los grandes aventureros. Se hacían a la mar. Wow. Y se despedían porque lo más seguro es que nunca volvieran. Y se hacían a la mar a buscar fortuna. Eran soldados de fortuna, los marineros, digamos. Bueno, llegan aquí y fundan, aprovechando lo que conocen y pensando muchas veces equivocadamente que el mercado para ellos era saquear y llevar oro hacia Europa. Y pasan 300 años antes que se den cuenta que el verdadero oro es quedarse aquí y hacer las cosas aquí. Y empieza una nueva civilización con un nuevo personaje que es el latino. Un personaje muy curioso que ha tenido épocas muy malas, pero ha tenido grandes creadores y ha tenido grandes escritores y pintores y científicos y grandes personajes. Y se crea esto del nacimiento de la unión de dos razas. Me choca la palabra raza, porque la única raza que yo conozco es la humana, pero digamos de dos fuentes de habitantes, y crean otro personaje que es el latino, el hispano, el latinoamericano más bien. Y ahí tenemos desde América, bueno, en esa época estábamos desde Canadá propiamente hasta el final de América, hasta el Cabo de Hornos. Todos éramos latinos, porque el portugués también es latino. Que después vino la separación que hizo un papa con un plumón y le dijo a Pedro el Grande: esta región de Brasil es la tuya y todo lo demás es de España, y nos repartió a los aborígenes con un plumón. No había plumones, no me tomen en serio de que sacó un plumón, pero separó y hizo la región del Amazonas y se la dio a los portugueses porque él era el juez y tan fácil como te lo digo, creó la región portuguesa y la región española. Bueno, pues creamos esta nueva aventura. Fue una aventura brutal, fue una aventura ciertamente muy cruel. Pero por ejemplo en la aventura, te estoy escuchando y digo, wow, es que lo mismo que pasó en ese barco está pasando ahorita, ¿no? Van en el barco y la pregunta es: ¿y si nos enfermamos? Porque hablas tú de esas enfermedades que daban en los barcos. Pues ahorita en la pandemia, ¿cuánta gente corta su sueño? Porque, ¿y si se enferma? Y lo otro, preguntaban, ¿y si se nos acaba la comida? O sea, ¿y si hay escasez? ¿Cuánta gente ahorita en el 2020 dice, ¿y si pierdo todo mi dinero y si no tengo para alimentar a mi casa? Y hay los que dicen, ¿y si no sabemos regresar? Y ahorita en el 2020, quien está en este negocio nuevo, es, si me lanzo por esto y no funciona, ¿voy a poder volver a la estabilidad? Son las mismas preguntas que se estaban haciendo en 1492 que nos seguimos haciendo en este momento. Y algo que nos dice Cristóbal Colón es: sigue adelante. La respuesta a todo fue: sigue adelante. Y gracias a la fe que tuvo en él y la confianza, llegó a América. Te voy a decir que y está muy claro en uno de sus libros, porque él llevaba 2 diarios, uno que era la verdad y otro que era lo que les decía a sus marineros. En su diario ponía: vamos muy lento, no vamos a tener comida, no vamos a llegar. Y en el de los marineros: vamos rapidísimo. Yo ya sé, ya estamos a punto, o sea, un diario muy exitoso. Y en el otro donde él decía: híjole, me la estoy jugando, pero siguió adelante. Y la verdad es que el desarrollo humano tiene muchísimo, como te digo, de esos valores, que es la emoción, la curiosidad, el miedo. Se necesita el miedo también para no arriesgarse demasiado. ¿Me entiendes? Se necesita el miedo, se necesitan esas emociones, ese conocimiento humano, ese conocimiento entre nosotros y ese apoyo que nos podemos dar. La tristeza es, Cora, cuando no tenemos el apoyo. Cuando, por ejemplo, que nos está pasando en nuestros países, en México, que es realmente del que puedo hablar con tantitito conocimiento de causa, lo que está pasando en México. Oye, parecemos, ¿cómo se llama? Crabs, el cangrejo mexicano. Sí. Pero si lo que está ocurriendo en México ahorita vale la pena analizarlo, porque es repetir la historia, ¿no? Y hay mucho que aprenderle. Antes de eso, vámonos un pequeño corte. Okay. Estás en Punto y Seguido y ahorita regresamos. Frontera, pasillo lleno de sueños.
cálido hogar que acepta caras y cuerpos provenientes de todos lados. Tijuana es el punto generador de creatividad en el país. Es la ciudad donde el arte no descansa. ¿Y las personas? Ellas tienen insomnio. Eso que ilumina el camino de la unión entre las comunidades artísticas es la luz del norte. Es compromiso de vida a través de la danza. El arte es el lenguaje que encontraron para contar la realidad. Eso es Lux Boreal. Hola amigos, yo me... ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso aquí a Punto y Seguido, en donde hoy estamos hablando del tema desarrollo y la evolución en la humanidad y personal. Y nos estabas contando de México, de la situación actual, Roberto. Íbamos a pasar a México cuando nos fuimos a la identificación del canal. Y ciertamente México está pasando de lo que estábamos hablando de la parte de la colonización y más bien del descubrimiento, después la conquista y la colonización de México, que son fases muy definidas. México ahorita está tratando, y cada año lo hace este nuevo presidente, buscando una satisfacción, una disculpa desde España al Vaticano, a Austria, por los daños que le hicieron a México durante la conquista. Y volvemos al caso del que te hablaba yo, quiere juzgar con efectos que con leyes actuales lo que pasó hace 500 años, y se dan cuenta y repiten lo que fue la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, porque México no es un país que haya sido toda la vida muy justo, ¿verdad? Ni libre de la primera piedra. O sea, aquí está casi bíblico, no podemos arrojar ninguna piedra. Cuando tú tienes el techo de cristal, no avientes piedras, porque te la reclaman. Porque hemos sido muy crueles y hemos extinguido a otras civilizaciones. Y los mexicas, la guerra de la conquista no fue una guerra contra españoles. Los españoles eran 100, eran 200. Pon tú, en el momento que España se dio cuenta que era muy rica, que hayan mandado 1000. Se los hubieran ganado totalmente los aztecas sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Los aztecas tenían guerras con todo mundo. Los aztecas tenían guerras con todas las naciones que había. Eran guerreros. Y eran guerreros y esclavistas. Y robaban a las otras. Y los otros a ellos. O sea, vivían en permanente estado de guerra. Y cuando los españoles logran identificarse y poder por medio de traductores, que ya para este momento ya habían más o menos, pues empezó la famosísima Malinche, ya podían identificarse con ellos, se les unen ejércitos de las tribus que quieren no a favor de los españoles. Esa no era la idea era en contra de los aztecas. De eso tenemos los famosos tlaxcaltecas, que en un número que a mí, yo no me gusta decir números, pero lo leí ahora en la mañana, de 10,000 se unen los españoles. Entonces, espérate, ya no son 500 españoles, ya son 10,500 contra los aztecas, más organizados, con cosas que los aztecas no esperaban, como ver un personaje rarísimo
un hombre con 4 patas, porque así vieron a los primeros españoles arriba de un caballo, no conocían los caballos. ¿Te imaginas un señor armado con espadas y con cosas, armas que no conocían? Gigante, ¿no? Una raza arriba de un caballo, pues era verdaderamente un gigante. Bueno, la cosa es esa, la guerra fue brutal. Y la guerra era una guerra, en muchos casos, una guerra interna, que los españoles tuvieron con mayor, eran guerreros también, y aprovecharon esas cosas. Se hicieron 1500 cosas tristísimas, matanzas innecesarias, pero fue creando y fue desarrollando un nuevo país. Una nueva generación, un nuevo personaje, que es el mexicano, como nos conocemos ahora. El mexicano salimos de ahí con ventajas, con unos defectos brutales que tenemos, como todas las otras razas, pero los nuestros, como las conocemos bien, pues las ponemos en orden, las decimos. Tenemos como mexicanos unos defectos brutales, tenemos una cosa que nos la falta de confianza en nosotros mismos. Durante años nos ha hecho muchísimo daño. Es la cosa de no dejarnos del cangrejo, que no nos deja salir al otro y nos estamos manteniendo y nos estamos agarrando. No es una cosa del mexicano, pero sí es una cosa que el mexicano tiene. No es que los demás no lo tengan, pero sí puedo decir que nosotros sí lo tenemos. Y eso tenemos poco a poco desarrollándonos y viajando y viendo otras culturas y civilizaciones salir adelante, y lo estamos logrando. Tú has vivido poco tiempo, los que hemos vivido un poco más de tiempo, nos damos cuenta de los increíbles avances y retrocesos, lo que nos lleva a lo que hablábamos al principio. Si no estudiamos la historia, si le tenemos miedo a la historia, vamos a repetirla. Estamos en un momento que podemos repetir la historia de hace exactamente 100 años de una forma que no lo puedes creer. Pues de alguna manera nunca hemos dejado de repetirla. Cambian los personajes, cambian los nombres, cambia el escenario, pero la historia regresa y regresa y regresa. Pero tenemos que quitarnos la cora, porque si vamos a regresar al fascismo, vamos a regresar si regresamos al fascismo, vamos a tener una guerra mundial. Pero también regresa la parte de la liberación y la conciencia. A mí se me hace muy curioso, por ejemplo, cómo crece una plantita, ¿no? Que es una semilla chiquitita de ese tamaño que jamás pensaríamos que puede llegar a ser un árbol, pero pues con fe la plantamos en un lugar oscuro, abajo de la tierra, y tiene que pasar por una destrucción. Esa semilla requiere explotar y destruirse para permitirle nacer esa raíz que poco a poco busca la luz. Y luego viene la parte bonita, que nos encanta estar viendo cómo hacia el sol va creciendo la plantita, si es un árbol, cómo va desarrollando sus troncos, quizás es un árbol que da flor y nos encantan los pétalos, pero vino de una destrucción pequeña. Yo no digo que todo el crecimiento tenga que ser a través del sufrimiento. No, también puede haber una evolución gozosa y un crecimiento gozoso. Sin embargo, si nos toca estar viviendo una parte difícil de crisis, podernos identificar con esta metáfora de, bueno, quizás estamos siendo sembrados y quizás nos estás metiendo en un lugar oscuro y húmedo y no vemos la luz. Quizás ahí vamos a tener un quiebre tan tremendo del cual vamos a salir. Y lo podemos ver como ejemplo personal, pero también lo podemos ver como humanidad. De pronto, Roberto, estamos gozando de la libertad, de la equidad, de las oportunidades. ¿Y qué hacemos? Nos relajamos. Y en lo que nos relajamos, alguien que cree en el racismo o en la diferenciación o en el bullying o en el aplastamiento o en solo a mi manera, llega y se aprovecha porque todos estábamos muy tranquilos y relajados. Y empieza la guerra otra vez, que nos recuerda el contraste, el otro lado, y decimos, no, esto no funciona. Entonces despierta el lado de la luz, ¿no? Y la libertad y la equidad de nuevo. Y siento que de alguna manera la humanidad va hacia un lado, va hacia el otro, va hacia un lado. Y así es como vamos creciendo. Así es como vamos despertando y evolucionando. Yo sí te creo. Lo que creo que debido a la diferencia de culturas y del conocimiento que tenemos ahora, no debiéramos llegar a los extremos,
sí entiendo que tengamos crisis para crecer. Eso pasa hasta en el cuerpo humano. Tú ves a un chamaco, a un teenager de 11, 12 años, antes, un pre-teenager, como de repente le crece un brazo. Yo me acuerdo, tenía yo un hijo que de repente tiene un brazo más largo que el otro. El cuate creció un poquito... Les crece primero la nariz, luego las orejas. O sea, no, fue creciendo en partes. Y quedó muy guapo y está muy bien, pero lo que tú quieras. Pero eso es el mundo, ese es el crecimiento. Pero ya con el conocimiento que tenemos ahora, no se puede permitir el fascismo, por ejemplo. Estaba viendo en la mañana, bueno, no en la mañana, estaba yo viendo unas fotos y unos videos de 1930, un poquito antes, en Italia, con Mussolini. Bueno, las caras del fascista de Mussolini y las caras de un presidente actual, no fascista, no cambian el aspecto. Y eso que dices, bueno, el mundo debía de estar viendo lo que pasó con este señor para no repetir lo que está pasando ahorita. Ahorita tenemos, el problema que tenemos ahorita antes de las elecciones es brutal. Ya salió al segundo gobernador que pretendieron. Gracias a Dios todavía está controlable esto de las fuerzas militarizadas en Estados Unidos, pero es un peligro brutal que se puede soltar en cualquier momento. Y te voy a decir una cosa, va a ser muy peligroso y puede morir mucha gente inocente y mucha gente tonta e inculta que cree que ese es el camino del cambio. Ignorante, ¿no? Eso no debiera pasar. Sí. Ya ahorita no debiera pasar. Eso no es más que la falta de educación y la falta de ganas de ayudar de los que tienen el poder. Fíjate, de los que tienen poder y educación, que nos relajamos y no ayudamos a la parte vulnerable de la sociedad, la queremos no ver como si no estuviera, hasta que se levantan en revolución y están con estos líderes que son algo socialistas, si lo quieres ver así, o que no ven por la evolución, ¿no? Que quieren dar todo gratis, que en vez de apoyar a la gente a crecer y llevar a crecer al país. Pero ¿cuánto tiempo lleva repitiéndose esa historia? Luego tenías a los que, hace muchos, ¿no? A los que cobraban impuestos, que eran los corruptos de aquella época. Bueno, ahorita quizás lo ves como los que están haciendo negocios ilegales y corrupción, pero es impactante cómo la historia se repite y se repite. Entonces, cuando yo escucho a alguien que me dice, no puedo levantar mi negocio porque, no sé, hay narcotráfico o secuestro, no puedo levantar mi negocio porque la política no me está apoyando, no puedo levantar mi negocio porque hay pandemia, porque yo escucho eso y sí me pregunto, bueno, ¿nunca has abierto un libro de historia? ¿No es la primera vez que pasa esto en la humanidad? No, quizás no va a ser la última. Son años y años y años desde, ahorita estamos en el 2020, vete desde el año 2000, desde los tiempos que nace Jesucristo, vete todavía antes al año cero. Esto siempre ha estado, y en estas situaciones hay quien ha salido adelante y hay quien no ha salido adelante. Entonces mi invitación es, sé ese Cristóbal Colón, aviéntate a horizontes desconocidos, aunque veas hambre, aunque veas enfermedad, aunque veas duda. Eso que tú me dices de los 2 diarios que llevaba Cristóbal Colón, ¿no? En donde él se desahogaba sus miedos y lo que le contaba a la gente. Me encanta porque yo también lo hago. Yo apoyo gente y tú vas a ver en Facebook y en Instagram, luego les damos la información de redes sociales, mucho positivismo, pero yo también tengo mis momentos malos donde tengo el diario y yo me desahogo mis miedos y mi llanto y mi sufrimiento, mi bloqueo, mis frustraciones, y a veces hasta las comparto en Facebook, pero casi no, como que es algo que hay que desahogar y sacar para volvernos a parar con fuerza. Hay un libro de las cartas de la Madre Teresa en donde ella también escribe todos sus miedos, y curiosamente ahora que se publicó, ya ella fallecida, obviamente ella no lo autorizó, pero se publicó sus cartas, que a mí me parece un libro tan bonito, tan humano, y mucha gente está diciendo que ya no la veamos como líder porque ven, sí tuvo miedo, ven, dudó de Dios, y no, lo que nos muestra eso son que los grandes líderes de la humanidad también tienen miedo, y se vale tener miedo y se vale tener esos momentos de oscuridad, pero esos momentos no es lo que los definió y esos momentos no los detuvo.
Entonces, si tú tienes miedo, pues es que eres humano. Si estás pasando por momentos difíciles, eres parte de esta humanidad. O sea, así es. ¿Y qué va a requerir de ti salir adelante, aún en todo esto? Bueno, mira, como dicen, el valor no es aventarse como loco. Valor es vencer el miedo. Si tú vences tus miedos y vas adelante, cuando la figura de los dos diarios es más bien una figura, ¿cómo te diré?, poética. No hay una prueba de que haya escrito, pero él tenía miedo y de alguna forma lo comunica. Él sabe que tiene miedo. Él sabe que ante lo que no conoces siempre tendrás miedo. Porque fallas, porque puede ser que no ni exista. Y esta es una buena explicación, el verse rodeado de agua. Llega un momento en que, claro, eran grandes navegantes, sabían leer el sol, sabían leer las corrientes marinas, sabían, lo que te digo, que tú dices que los marineros sabían que la tierra era curva, era redonda por la curvatura del cielo. ¿Me entiendes? Él tenía sus teorías y eran muy buenos para eso, pero eran gente que sí vence el miedo y se van a la aventura siempre con miedo y siempre tratando de llegar a algún lado, aún no sabiendo hacia dónde. Y eso es una cosa del ser humano. Ahorita estamos repitiendo cosas del siglo pasado y de hace 500 años. Los vamos repitiendo. Pensaba yo que lo repetíamos cada vez mejor. No estoy muy seguro de eso con el atraso que hemos visto en las últimas décadas, en los últimos 5 años. El mundo en sí ha retrocedido en un progreso que lleva más o menos mantenido. Ahorita creo que es un momento de cambio, como tú dices, un momento de crisis. Crisis no nada más significa que malo, crisis significa cambio también. Es un momento de cambio. La pandemia nos vino a poner en nuestro lugar. Eso de, ya puedes hacer cañonzotes, que nos derrotó y nos puso al mundo de rodillas, aunque no lo reconozcamos, una cosa que no podemos ver, que sabemos que existe porque en el microscopio sabemos que ahí está, es un virus. Y vino a poner de rodillas la cultura y al país más poderoso de la tierra fue el que más le pegó. Fíjate qué chistoso. ¿Qué cosa? Al país con más dinero, con más poder, con más científicos, con más doctores, es el país más afectado del mundo. Somos el 4% de la población mundial, somos el 20% de los muertos y de los contagiados. No tiene lógica que tengamos más contagiados y muertos que países que son subdesarrollados. Y qué impresión, ¿no? Porque como te digo, no es la primer pandemia en el mundo. Roberto, ¿cuál crees tú que sea el nuevo horizonte hacia el que va la humanidad, no? En aquel entonces, pues los europeos venían a América. Ahorita, en la situación en la que está la humanidad, no me refiero a región, no me refiero a territorial, sino como humanidad. ¿Cuál será así el siguiente viaje hacia donde nos están llevando los grandes innovadores, que ahorita ya no son los marineros? Bueno, ahora son surfers, ¿no? Porque estamos surfeando en la red. ¿Hacia dónde iremos como humanidad? Yo pienso que no tenemos otra opción más que la ciencia. La ciencia va a sacar adelante a la humanidad. Y vamos a crear una espiritualidad que no tenemos ahorita. Yo sí pienso que vamos a cambiar en mucho el sentido de la espiritualidad. No estoy diciendo que vayamos a dejar a Dios, Él es aparte, vamos a dejarlo en su lugar. Pero las religiones van a tener que cambiar. Las religiones van a tener que también crecer de acuerdo a las necesidades. Ahorita tenemos religiones que se estanquen, no religiones, por decir iglesias, vamos a llamar, o cultos que se están quedando atrás, que siguen con barbaridades que ya debieron haber dejado. Y de todos lados, en todas las religiones hay un extremismo. Ese extremismo tiene que desaparecer. Así en los judíos, en los católicos, en los evangélicos, en los musulmanes, tiene que desaparecer y empezar a creer más en la ciencia, en lo que nos puede sacar adelante, en lo que va a vencer a las enfermedades. Hay un presidente que tenemos que cuando empezó la pandemia, si tú quieres lo dijo como burla, pero dentro de la burla el señor sí lo cree.
que sacó una estampa y dijo, esto es lo que protege, esta estampa que yo traigo en mi cartera es la que protege a mi país de la pandemia. El país nos ha ido como en feria con la pandemia en México. Pero eso tiene que evolucionar. Ya no podemos creer en cosas raras ni en dogmas. La ciencia va a llegar a su mejor cosa. Y la espiritualidad y tu conocimiento y tu creencia en un poder superior es una cosa muy personal. Yo tengo un poder superior, yo creo en él. No creo en ninguna religión, en ninguna, cero religión. Pero en un poder superior creo, claro que creo. Como dijo Einstein, dijo, yo necesito un poder superior. Hay muchas cosas que no entiendo. Necesito que ese sea el pivote, que sea el punto de partida del conocimiento. O sea que este nuevo horizonte tiene una evolución en nuestra conexión con Dios a nivel, como dices tú, a nivel espiritualidad. Hay una evolución a nivel ciencia en donde yo siento que estos se van a, o sea, la divinidad y la ciencia lo vamos a llegar a entender como una sola cosa. Espiritualidad, diría yo. Y algo, sí, la espiritualidad y la ciencia. Y hay algo más, Roberto, el nuevo horizonte de la tecnología. La ciencia y tecnología. El nivel al que se mueve información. Yo lo veo con mis hijos, me quedo asombrada. Nosotros antes llegaba el señor de las enciclopedias que tocaba la puerta y comprábamos la enciclopedia y eso era Google, los 12 volúmenes, ¿no? Y ahora tienen al acceso toda la información. Mis hijos, llego yo de trabajar y ya me están diciendo qué está sucediendo en la política. Llego yo de los programas, el que grabamos, y ellos ya me estaban diciendo del debate presidencial, ya sabía lo que se había platicado. Y son adolescentes, como dices tú, y ya se interesan por política. Yo a esa edad no me acuerdo haberme interesado por política. Tienen la información a sus pies, a velocidad tremenda. Y la comunicación entre ellos. Yo me acuerdo, yo me tenía que competir por el teléfono de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, les queremos hablar de esto. ¿Qué sigue? ¿Qué es el nuevo horizonte? Vamos a ir un pequeño corte y regresamos aquí en su programa Punto y Seguido. Locutora. TV host. Asesora de belleza. Creadora de experiencias culinarias. Andrea Barrios. Bienvenidos de regreso aquí a su programa Punto y Seguido, en donde hemos estado descubriendo nosotros también acerca de lo que es el descubrimiento y la evolución en la humanidad, en lo personal. Y bueno, hablamos de Cristóbal Colón, habíamos hablado de generaciones anteriores, de siglos anteriores, cómo todo eso es un reflejo de lo que vivimos hoy, del nuevo horizonte que viene. Y cuéntanos así, Roberto, ¿con qué nos quedamos en este? Estabas tú hablando de la evolución y de cuál será el nuevo horizonte. Sí. O sea, el nuevo futuro, bueno, el nuevo futuro, por supuesto que el futuro es nuevo, todavía no hay futuros viejos, pero te quería yo decir eso, la ciencia es una salvación. La comunicación es parte de ella, los beneficios de la ciencia, la comunicación, va a ser muy importante, y te lo voy a decir, la espiritualidad, en un nuevo entendimiento de ella, porque la gente, cuando hay demasiada ciencia, hasta ahorita hemos padecido la depresión. Necesitamos la espiritualidad para ponernos, como dicen los americanos, to be all together,
para juntarnos lo que las dos partes esenciales de nosotros, de nuestra mente. La comunicación ha sido muchísimo, muy importante. Hablabas tú de enciclopedias. Ahora tenemos la comunicación del mundo en nuestras manos, en nuestro bolsillo, a cualquier momento. Me choca hablar con mi hija en Austria, porque hay una pequeña diferencia de tiempo aún en la comunicación, y yo le digo una cosa, y mientras yo le digo, mientras estamos hablando, ella googlea lo que le estoy diciendo y me dice, estás equivocado. Y le digo, ¿cómo? Es que lo acabo de googlear, acabo de sacar la verdad y estás equivocado. Y te digo, la comunicación es instantánea, el conocimiento universal, y para eso necesitamos aliarnos, necesitamos dejarnos de estas babosadas de nacionalismos. Yo no digo que no seamos nacionalistas, que seamos patriotas. Lo que te digo es que vamos a tener que dejarnos de ser patrioteros. Hacer bardas ahorita es la cosa más estúpida del mundo. ¿Quién detiene un celular? Ninguna barda lo va a detener. La comunicación es instantánea. Esas son cosas del pasado. Necesitamos la evolución humana para salvarnos. Vamos a necesitar y vamos a tener que tener controles muy grandes. La población tendrá que ser controlada de alguna forma satisfactoriamente. En los 60, 70 pensábamos que nos íbamos a morir, que la gente se iba a caer del mundo, de la cantidad. La estamos logrando controlar. El crecimiento ha sido mucho más gracias a la píldora y a otros anticonceptivos. Hemos logrado que se pare la población y nos ha dado un respiro. Pero esto tiene que llegar a ser una cosa de acuerdo, tiene que llegar a ser una cosa en armonía. La armonía nos va a sacar adelante, y no tiene más que ser de espíritu y de la ciencia. Y yo con lo que los quiero dejar es, y me encanta todo lo que me acabas de enseñar en este programa, te lo agradezco mucho. Te los quiero dejar con mucha gratitud por lo que la historia nos da, pero también, si tienes miedo de ir a nuevos horizontes, acuérdate de toda la gente que lo cruzó sin teléfono, sin Google Maps, sin todo esto que hay ahorita que nos facilita la vida. Entonces mi invitación es, lánzate. Si no llegas a donde creías que ibas, quizás vas a llegar a un lugar mejor. Aquí está América, aquí estamos los latinos, y eso ha sido la grande evolución humana. Seguir adelante, vas a llegar a donde necesitas llegar. Y bueno, ha sido un gusto tenerlos. Quiero decirles que nos encuentran en redes sociales, en kdhk.us. Hay una sección de comentarios en donde tú puedes darle toda la retroalimentación que gustes a la producción. También proponer temas nuevos. Mucho de lo que hablamos es de lo que recibimos de ustedes. Nos encantan sus comentarios, preguntas. A Roberto lo encuentras en Facebook y en Instagram como Roberto Cornejo, y pone excelente, me da mucha risa tus memes, los comentarios políticos, me actualizo ahí también. Cuando no nos vemos aquí, yo te busco por redes sociales, me encanta lo que publicas. A mí en Facebook me encuentras como Cora Sánchez en la fanpage, en Instagram como Cora Sánchez_coach, y me encanta apoyar a la gente. Si me mandas un mensaje, yo te lo voy a contestar. Diario pongo pensamientos, pongo reflexiones, como esa vitamina diaria, ¿no? Para inspirarnos, para mantenernos en contexto. Así que mándanos tus temas, tus preguntas. Nos ha encantado compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde de San Diego, California. Ya estaremos más cerca de las elecciones. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Vote tempranamente si vive en Estados Unidos y use su máscara. Use la máscara, es hasta ahorita la única cosa probada que puede detener, si no totalmente, por lo menos momentáneamente, la pandemia. Úsela y vote. Hay que salir de esta crisis en que estamos y hay que usar nuestro voto. Así es. Hasta el próximo martes, amigos.